Yo quiero que gire con el que está solo y le diga: ¿qué reino estás fortaleciendo? ¿Qué reino estás fortaleciendo? Mírelo a los ojos y dígale: ¿qué reino estás fortaleciendo? Dígale: ¿el de las tinieblas o el reino de Dios? Le voy a hacer una pregunta: ¿cuántas versiones tiene la Biblia? ¿Cuántas versiones tiene la Biblia? Diga conmigo: una sola. Pero ¿cuántas traducciones tiene la Biblia? Usted es muy inteligente. Porque para el que no lo sabía, la Biblia tiene una sola versión, pero tiene muchas traducciones. La Biblia fue traducida del hebreo, del griego, del arameo al latín. Fue traducida al alemán, al inglés, y gracias al Señor la tenemos en nuestro idioma español. Alguien da gracias al Señor por eso. Dele un aplauso fuerte a Él. Y aunque la Biblia esté traducida en muchos idiomas, tiene una sola versión. Porque aquí está el testimonio de amor desde Génesis hasta Apocalipsis, del testimonio de amor que Dios tiene para ti. Ponga su mano sobre su corazón y diga: Dios me ama. Diga: a pesar de mí, Dios me ama. Mateo capítulo 11, versículos 11 y 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor a Juan el Bautista. Pero, y escúcheme, qué bueno por este pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy yo quiero hablarle de un tema que el Señor me regaló en medio de la pandemia y que yo quiero que usted escuche. Si lo había escuchado, gloria a Dios, pero quiero que lo escuche hoy. Y es que Dios nos ha hecho fortalecedores del reino. Pero ahí viene la pregunta: ¿qué reino estás fortaleciendo tú? En tu casa, en la vida de tu familia. ¿Qué reino? Porque está el reino de las tinieblas, y déjeme decirle que en el reino de las tinieblas solo hay muerte, enfermedad, dolor, hay lamento, hay queja. En el reino de las tinieblas hay crítica. Wow. ¿Qué reino estás fortaleciendo tú? Porque el deber que usted y yo tenemos, y más que un deber, es un privilegio, es el de fortalecer el reino de Dios entre nosotros, comenzando por casa. ¿A quién le gustaría ser exitoso? ¿A quién le gustaría ser exitoso? Los demás no quieren ser exitosos. Ok, gloria a Dios, usted tiene derecho de no querer ser exitoso, pero alguien quisiera ser exitoso en todo lo que haga. En este lugar hay alguien que quiere ser exitoso en todo lo que hace. Pues déjeme decirle una cosa: la palabra del Señor enseña que usted debe entrar en su cuarto, cerrada su puerta, venir y orar con su Padre que está en lo secreto. Por eso le digo que más que un deber, es un privilegio. ¿Quién no quiere hablar con Dios? Habrá quien no quiera hablar con Dios, pero usted y yo
que entendemos la gran necesidad y el gran privilegio de poder hablar con Dios, usted y yo entendemos lo que dice Mateo capítulo 7, y es que debemos entrar en donde solamente el Señor y usted estén, donde nadie te distraiga a ti y donde nadie distraiga al Señor, sino que solamente Él te escuche a ti, donde todo su tiempo sea para ti. Me parecía espectacular lo que decía la pastora, y es que si usted logra desear la presencia de Dios como desea a su esposo, a su esposa, como desea cosas, pues le digo algo, se va a cumplir entonces lo que también el Evangelio de Mateo nos dice, y es que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sabe qué va a suceder? Todas las demás cosas van a ser añadidas. Alégrese por eso. Alégrese por eso. Diga conmigo: yo soy un fortalecedor del reino de Dios en mi casa, en mi familia, y diga, y por supuesto en mi vida. Estaba estudiando la palabra con uno de mis hijos, y si usted revisa Génesis capítulo 1, en los primeros 3 días de Dios haciendo esta creación, no hubo sol, no hubo luna. Revíselo. No hubo sol y no hubo luna. Pero lo primero que Dios hace, mire para acá, lo primero que Dios hace cuando llama a que las cosas sean, Él dice: hágase la luz. Y luego usted mira que en el 4.º día de la creación, Dios dice: voy a poner gobernadores en el cielo. Voy a poner un gobernador que gobierne durante el día, y ese va a ser el sol. Y voy a poner un gobernador en la noche, y esa va a ser la luna, para que ustedes, los hombres, logren diferenciar el día de la noche. Pero y entonces hubo oscuridad en los primeros 3 días de la creación. Yo le pregunto a usted que lee la Biblia, en los primeros 3 días de creación hubo oscuridad, porque no estaba el sol, no estaba la luna, y nosotros identificamos que cuando hay luz es porque está el sol, y cuando el sol ya desaparece para nosotros, aparece la noche, ¿cierto? Pero solo hasta el 4.º día vino el sol y la luna. Pero aquí viene la respuesta. Apocalipsis capítulo 21. La Biblia dice, hablando de cómo es el tercer cielo, hablando de que este cielo que nosotros conocemos y el sol que nosotros conocemos, el mar que nosotros conocemos, la luna que nosotros conocemos, desapareció. Pero dice Juan, el escritor de Apocalipsis, que vio descender del cielo. ¿Alguien está conmigo acá? Ya no estaba el cielo que usted y yo vemos hoy, ya no estaba. Pero dice que del cielo descendió la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y describe cómo es la ciudad santa. Y en el proceso de describir cómo es la ciudad santa, dice que allí ya no hay dolor, que allí ya no hay lamento, ya no hay enfermedad, ya no hay muerte, ya no gobierna la opresión. Pero hay algo aún más poderoso, y es que Apocalipsis 21 dice que ya no necesitan del sol, que ya no necesitan de la luna, y que ahora las puertas de la ciudad están abiertas todo el tiempo, porque ya no existe la noche. Y no necesitan del sol y de la luna, porque ahora Dios es su luz todo el tiempo, para siempre, para siempre. Ese es el reino de Dios.
Ese es el reino del Señor. ¿Alguien dice amén? El reino de Dios me conviene, dígalo conmigo, me conviene el reino de Dios. Usted que de repente en su casa ve la enfermedad, ve la angustia, ve la situación difícil, diga, me conviene el reino de Dios en mi casa. Diga, me conviene el reino de Dios en mi vida. Y diga conmigo, Dios me ha dado el privilegio a mí de fortalecerlo. Por eso el Señor dice, mire, tú entra en tu cuarto, cierra tu puerta y busca a tu Padre, habla con Él en lo secreto, y tu Padre que ve y escucha en lo secreto, mire para acá, te recompensará en público. Te recompensará en público. Aleluya. Dígame, conviene fortalecer el reino de Dios en mi vida. Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10. Escuche esto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Alguien está recibiéndolo? Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Diga conmigo, este es el reino de Dios. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que tú estás confesando? ¿Cuál es la confesión a diario en tu boca? ¿Enfermedad? ¿Qué es lo que estás confesando a diario? ¿Queja? ¿Crítica? Porque déjeme decirle, la queja, la crítica, eso es infernal. Eso es infernal. ¿Sabe qué hizo aquel para quien se creó el infierno? Vino con los ángeles y les dijo, Dios está creando a un ser que es superior a nosotros, y no puede ser así. Y la Biblia dice que por sus muchas contrataciones, por sus muchas chismerías, si se me permite decirlo así, por sus quejas, por su crítica, porque dijo, me levantaré e iré a lo más alto de la montaña y me sentaré en el trono y seré Dios. Ese Sebastián debería venir de corbata como viene el pastor. Debería tocar como lo hace Carlos Santana. Ustedes no saben quién es Carlos Santana. ¿Sabe qué le interesa a Dios? La Biblia dice a través precisamente de Mateo que lo que el Señor anda buscando es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No gente que anda fortaleciendo el reino de las tinieblas. No gente que critica, se queja, maldice, pero después dice, ay Señor, cómo te amo. Pura paja. ¿Y qué es lo que hace el fuego con la paja? Lo consume. Pero otra cosa diferente cuando usted confiesa, Jesucristo es mi Señor, dígalo conmigo, Jesucristo es mi Señor. En mi casa, el Señor de mi casa es Jesucristo, quien murió en la cruz, pero que resucitó también al tercer día. Cosa diferente a la queja. Y ahí es donde se establece el reino de Dios. Ahí es donde viene y se establece el reino del Señor. Míreme para acá. Usted debe hacerse un ignorante ante la sabiduría de este mundo, porque la sabiduría de este mundo, la Biblia dice que el Señor vino para avergonzarla con lo débil. Si el mundo está diciendo que algo malo es bueno, por favor, usted no debe involucrarse en llamar bueno a lo que es malo. ¿Alguien está acá? Pastor, pero pues debemos tener compasión de la gente.
Si usted tiene compasión de la gente, escúcheme, no apoye que el reino de este mundo, el reino de las tinieblas, está llevando a la gente al infierno. Van a cambiar el catequismo, porque en el catecismo dice que un hombre no se puede casar con un hombre, y una mujer no se puede casar con una mujer, y un perro no puede tener relaciones con una mujer, porque en el catequismo dice eso hasta hoy. ¿Alguien está acá? Pero lo tenemos que cambiar, porque hay que tener compasión de aquellos que siendo hombres aman hombres, aquellos que siendo mujeres aman mujeres, o aquellos que siendo mujeres se quieren casar con un carro. Hay que tener compasión de esa pobre gente. No están locos, es que ellos perciben las cosas así. Pues escúcheme, nosotros la iglesia no fortalecemos el reino de las tinieblas. Nosotros la iglesia fortalecemos el reino de Dios. ¿Sabe para qué? Para aquellos que tienen esos pensamientos no se vayan al infierno, sino que vengan a Cristo Jesús. Habrá quien diga que los odiamos. No los odiamos, todo lo contrario, porque los amamos, les predicamos la verdad. ¿Alguien está acá? Diga, debo confesar diferente. Diga, porque mi confesión fortalece a las tinieblas o fortalece al reino de Dios. Míreme para acá, la Biblia es sencilla, la Biblia es práctica. Y si usted realmente considera que Jesucristo es el Señor, pues por favor, no haga otra cosa ni diga otra cosa diferente. Y lo voy a decir. Hoy se están levantando congregaciones en donde suponen que la Biblia ama a los pecadores. Y lo que la Biblia dice es que Dios aborrece al pecado juntamente con el pecador. Pero ¿sabe una cosa? Al que se arrepiente y viene ante la presencia del Señor Jesucristo, reconociéndolo como su Señor, tiene puertas abiertas para vivir eternamente ante la presencia de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y eso lo debe saber usted. Diga conmigo, hoy reconozco que Jesucristo, quien murió en la cruz, es mi Señor. Y diga, creo con mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Si usted voluntariamente ha hecho esta oración, déjeme decirle algo. La Biblia es sencilla y es muy práctica. Comience a practicar lo que usted acaba de decir, que la gente vea que usted está fortaleciendo el reino de Dios. No seas un hipócrita. No seas un hipócrita. El hipócrita levanta sus manos, adora supuestamente a Dios, pero cuando regresa a casa vive una vida apartado de la presencia del Señor. No me malinterprete. Si usted hasta el día de hoy ha sido un hipócrita, este es el lugar en donde usted debe estar, porque este es el lugar para que usted se sane de la hipocresía. Alguien dígame amén. Cuando usted está enfermo, ¿a dónde va? A un lugar donde usted lo puedan atender para que se recupere, para que se mejore. Y este lugar es un hospital para hipócritas, porque aquí llega el hipócrita, y si recibe a Jesucristo en su corazón y determina vivir una vida en Cristo Jesús, cuando sale de este lugar ya no es un hipócrita. Cuando llegue a su casa encontrará los mismos problemas de cuando salió, pero cuando llegue a su casa, como ahora Jesucristo está con él, el reino de Dios vendrá para establecerse. En el reino de las tinieblas, la enfermedad gobierna, la queja gobierna, la crítica gobierna, el dolor gobierna. Pero en el reino de Dios viene
la disipación del reino de las tinieblas. ¿Sabe quién disipó las tinieblas cuando Dios creó todo lo que nosotros conocemos? La presencia del Señor. Es la presencia del Señor. Apaga las luces. No es un interruptor el que nos trae la luz. Aún en medio de las tinieblas, escúchame, aún en el peor momento de tu vida, si tú eres un fortalecedor del reino, te digo algo, la luz se hace una realidad. La luz se hace una realidad, aún en el peor de los momentos, aún cuando las tinieblas parecen gobernar, es la luz la que realmente está gobernando. Por eso, deja de llamar bueno a lo malo. Pastor, pero me gusta. Pues fue exactamente lo que sacó a Adán y a Eva del jardín. Les gustó lo que el enemigo les chismeó, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles que están en el huerto. Y la mujer dice: sí podemos comer de todos los árboles, solamente que hay uno que se reservó para Dios. Porque si comemos de ese árbol, mire la sabiduría, ella tenía la sabiduría. Si comemos de ese árbol, pereceremos. Pero ¿sabe qué hizo el enemigo? Le dijo: no es cierto. Y cuando el enemigo dijo no es cierto, estaba diciendo que Dios es un mentiroso. Y déjeme decirle con todo el cariño y con toda la autoridad de que hay gente que en vez de nombrar a Dios como el Dios de la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, dicen que Dios es un mentiroso porque aún no han visto el milagro. Y te digo algo, es el enemigo fortaleciendo el reino de las tinieblas a través tuyo. Cuando dices: Dios es un mentiroso, Dios no me ha sanado, Dios no hace el milagro. Pero otra cosa diferente cuando tú dices: no, es que Dios, Él es el Dios de la verdad. Y Él, aunque no sanara este cuerpo, sé que en la eternidad Él me tiene preparada una vida de abundancia, de eternidad en su presencia. Y Él sabrá cómo hace conforme a su voluntad. Pero sabe, la mujer decidió creerle al reino de las tinieblas, porque el enemigo le dijo: vas a ser como Dios. ¿Está mirándome para acá? Diga conmigo: yo soy un fortalecedor del reino. ¿De qué reino? ¿De qué reino? ¿De qué reino? Y diga conmigo: en el reino de Dios no hay queja, no hay crítica. Y diga: y por lo tanto no hay enfermedad, no hay muerte, no hay dolor. Diga: hay esperanza. Diga: hay esperanza. Déjeme hablarle de algunos beneficios de fortalecer el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Lo quiere? ¿Lo desea? Pues Isaías capítulo 53 muy claramente dice la palabra que usted y yo hemos sido, ¿qué? Dígalo, hemos sido sanados, pero también liberados de nuestras rebeliones. Hemos sido libres de nuestras iniquidades. Todo porque sobre Jesucristo cayó nuestro castigo, y a causa de su sacrificio Él pagó el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas usted y yo fuimos sanados. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 7, alguien que lo reciba, alguien necesita escuchar esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Sol, recíbelo, cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.
Se lo voy a volver a leer. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir, como dice Romanos 8:31, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien diga amén. Quiere decir, como dice el Salmo 139:5, que el Señor me rodea por delante y por detrás. Alguien diga gloria a Dios. Quiere decir que, como dice Isaías 41:10, con su diestra Él me sostiene. Alguien diga gloria a Dios. Quiere decir, como el Salmo 121, que Él guarda mi entrada y mi salida para siempre. Esto es fácil. Esto es fácil. Si dejas de llamar bueno a lo que es malo, te haces un ignorante para el mundo, pero ahora eres sabio en Dios. Pastor, me gusta. Pueda que te guste. Tu carne lucha contra tu espíritu, pero ¿sabes una cosa? Así como Dios puso gobernador para el día y puso gobernador para la noche, Él también ha puesto a alguien que gobierne tu corazón, y se llama Jesucristo. Clama a Jesucristo en medio de la debilidad. ¿No dice la palabra: diga el débil, fuerte soy? Dígalo conmigo: fuerte soy. Diga: fuerte soy. Otra vez dígalo: fuerte soy. Así que deja de llamar a lo que es malo bueno. Si es malo, es malo. Yo no necesito ahondar mucho en eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios sopló en nosotros su espíritu. Nos dio conciencia. Dígale: Dios te dio una conciencia. Dios te dio una conciencia. ¿Y sabes qué hace la conciencia? Que es el espíritu de Dios. Te dice a ti lo que es bueno y lo que es malo. Y la conciencia, que es el espíritu de Dios en nosotros, nos dice cómo fortalecer el reino. Pero nuestra carne no nos puede obligar a fortalecer el reino de las tinieblas. ¿Alguien está acá? Póngase sobre sus pies. Fornicación, adulterio, el pecado de los ojos, el deseo de los ojos, el pecado de la carne, la lascivia, la lujuria, la mentira, el chisme, la queja, la crítica. Todo eso no viene del reino de Dios. El procurar la maldad para con los demás, el no amar a mi prójimo. Escúcheme, eso no viene del reino de Dios. Eso viene del reino de las tinieblas. Y aunque el mundo lo llame bueno, usted y yo sabemos que es malo. Tengo un amigo pastor. En su juventud fue un drogadicto y se metía a las tabernas. Y estando drogado, se ensañaban sexualmente con la gente que estaba en la taberna. Y sabe, estando drogado y no conociendo a Dios como lo conocemos nosotros a través de la palabra, él cuenta en su testimonio que él podía ver a Satanás moviéndose entre la gente allí, ensañados los unos con los otros. Una persona drogada, sin el conocimiento de Dios, ¿puede llegar a ver las tinieblas? Claro que sí, porque Dios nos dio una conciencia a todos. Y una conciencia que nos dice: fortalece el reino de Dios, no el de las tinieblas. Míreme para acá. ¿Cuál es tu convicción? ¿Cuál es tu convicción? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué sigues a Cristo? Es que mi esposa viene a la iglesia y pues para que no me ponga brava. Es que el pastor me cae bien.
Ahora otros que digan, pues la pastora me cae bien, pero el pastor no me cae bien, pues yo vengo por la pastora. Porque eres cristiano. Ah, es que mi papá y mi mamá son cristianos y pues me tocó. ¿Cuál es tu convicción para venir a la iglesia? ¿Cuál es tu convicción para permanecer en Cristo Jesús? ¿Eres cristiano solamente durante las horas que nos reunimos acá? ¿Alguien está aquí? Porque si eres un verdadero cristiano, eres un fortalecedor del reino. Sabes cuáles son los beneficios. Pero el beneficio mayor es que su presencia en todo tiempo te guíe. Sí, aún en medio de las tinieblas, aunque ande por valle, no temeré mal alguno. ¿Por qué? O sea que sí podemos pasar por en medio de las tinieblas, pero fortaleciendo el reino de Dios. Fortaleciendo el reino de Dios. Como cuando apagamos las luces y parece que ya no hay esperanza en medio de las tinieblas. Pero cuando usted es un fortalecedor del reino, usted reconoce, aún en medio de las tinieblas, dígalo conmigo, que Jesucristo es el Señor. Dígalo, Jesucristo es el Señor. Y diga, en el reino de Dios no hay llanto, ahí viene la luz. No hay muerte, no hay dolor. Diga, el reino de Dios ahora va a mi casa. Diga, ahora va a mi casa. Diga, el reino de Dios no es enfermedad, no es escasez. Diga, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sí, el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero eso no quiere decir de que te vaya a vencer, porque también la palabra dice que si tú resistes al diablo, él huirá. Él huirá. Él huirá. Él huirá. ¿Por qué le pones candado y doble falleba a la puerta de tu casa? Porque no quieres que el delincuente, el ladrón entre, ¿cierto? Para que puedas acostarte y dormir seguro. Pero ¿por qué en lo espiritual permites que las tinieblas estén en tu casa? Diga esas palabras para mí. Diga esas palabras para mí. ¿Por qué maltratas a tu esposa? ¿Por qué maltratas a tu esposo? ¿Por qué maltratas a tus hijos? ¿Por qué en tu casa no hay el amor y la paz que se necesitan para poder levantar hijos firmes, con alta autoestima, con una autoestima que no rebaje a nadie, sino que más bien sume para esta sociedad? ¿Por qué tu esposo se siente insatisfecho? ¿Por qué tu esposa se siente insatisfecha? ¿Por qué tus vecinos se sienten insatisfechos contigo? Porque en vez de estar fortaleciendo el reino de Dios, estás fortaleciendo el reino de las tinieblas. Y el llamado, el privilegio al cual Dios nos ha llamado es a fortalecer su reino. Levante sus manos conmigo y diga: Señor, quiero que el reino tuyo gobierne en mi casa. Y dígale: perdóname, porque permití que en mi casa se fortalecieran las tinieblas, porque le di espacio a mis hijos para que pecaran, para que hicieran lo que quisieran, cuando yo he sido llamado a hacer luz. Señor, perdóname por permitir que mi esposo, que mi esposa hagan lo que les parezca con su vida, con tal de no quedarme yo solo. Dígalo: perdóname, Señor, por permitir el pecado a través de él, de ella. Diga: Señor, perdóname. Hoy me comprometo, Señor, a ser un fortalecedor del reino.
llamaré a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno lo llamaré bueno. Diga, yo no estoy en esta tierra para criticar, para quejarme, ni para señalar. Diga, Dios me ha llamado para ser un fortalecedor del reino. Diga, donde yo entre, a donde yo vaya, el reino de Dios va. Diga, en la empresa para la que yo trabajo, cuando yo entro, entra el reino de Dios. Diga, cuando yo entro a mi casa, allí donde vivo, con mi familia, allí entra el reino de Dios. Y dígale, Señor, ayúdame, ayuda mi fe. Dígale, ayuda mi fe, que yo sea útil para fortalecer tu reino. Y por último, con su mano derecha ahí en alto, diga, yo soy un fortalecedor del reino de Dios. Y ahora creo que mi casa es casa del Espíritu Santo. Señor, ayúdame para tener un lugar preparado para ti. Diga, ahora entiendo que lo que hizo Juan el Bautista fue preparar camino para ti, y tú lo hiciste grande entre los grandes. Pero yo que soy pequeño, Señor, dígalo, yo que soy pequeño, yo quiero fortalecer tu reino en mi casa, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa. Diga, yo quiero fortalecer el reino de Dios en el barrio, en la ciudad, en el municipio y en la nación en donde Dios me permite vivir. Por eso diga, a lo bueno lo llamaré bueno, y a lo malo lo llamaré malo. Diga, porque yo soy un fortalecedor del reino de Dios en mi vida, en mi casa, en mis finanzas y en todo lo que hago. Tómese un minuto, 30 segundos, si quiere, cortico o el minuto completo, y dígale, Señor, gracias, gracias por darme esta sabiduría. Gracias por darme esta sabiduría. Gracias por darme esta sabiduría. Porque cuando venga, Señor, el día malo, yo estaré fortaleciendo el reino de Dios. Y tú cambiarás, Señor, todo lo que hace el enemigo, tú lo transformarás aún para mi bien, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Me preguntaron cuál era el don que yo había recibido después de haberme caído desde casi el tercer piso de este lugar y golpearme la cabeza. ¿Sabe que una persona que logra sobrevivir a un accidente y que de repente se golpea la cabeza, ahora recibe dones que antes no tenía? Aprende cosas que antes no podía aprender. Pues esta fue mi respuesta. Desde ese día he comenzado a ganar más y más almas. Se me fue el temor. No se vaya a comenzar a botar desde el tercer piso. No necesitas pasar por un accidente. Pero yo recuerdo que comencé a ganar almas y almas y almas. Aún estando en medio de ese proceso del accidente, comencé a ganar almas. Y yo dije, cuando me preguntaron eso, yo dije, es el don que yo recibí. Le predico al taxista, le predico al joven que me atiende en algún lugar. Con mi propio testimonio se lo muestro. Le muestro que Jesucristo es real. ¿Qué vas a hacer con la información, con el don que acabas de recibir? ¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te acaba de entregar? ¿Vas a seguir fortaleciendo las tinieblas en tu casa o vas a fortalecer el reino de Dios? Yo voy a seguir siendo lo que soy. Voy a seguir siendo terco, voy a seguir quejándome, voy a seguir haciendo lo que mi carne me pida.
sigue fortaleciendo las tinieblas, vas derecho al infierno. Pero ¿sabe una cosa? Yo me comprometo hoy con Dios, y quien quiera hacerlo conmigo, yo me comprometo con el Señor y conmigo mismo de que fortaleceré el reino de Dios en mi casa, en mi familia, en mis finanzas, en la vida de mis hijos, en la vida de esta iglesia, porque para eso fui llamado en el nombre de Jesús. Diga: para fortalecer el reino de Dios y para disipar las tinieblas. Y alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos, declare lo que dice la palabra. No prosperará el arma forjada. Aleluya. La oscuridad no prevalece. Oh, gracias, Jesús. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Fuerte, declárelo. Mi Dios no fallará. Oh, aleluya. Mi Dios no fallará. Así es. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Vamos, declárelo con fe. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la Voy victoria. a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y mientras estamos declarándolo, hay libertad para ti, hay libertad para tu casa. Porque así como lo recibió el carcelero cuando vio a Pablo aún ahí en la cárcel y preguntó: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y recibió la respuesta, y creyó él y su casa fueron salvos. Hazlo, decláralo. Mientras tú lo declaras, tú tienes esta certeza. Aleluya. Sé cómo te